19 de marzo de 2024. Ciudad de México. En una clínica privada del sur de la capital, los monitores dejaron de emitir señal. Las enfermeras que estaban en el pasillo escucharon el silencio antes de que sonara la alarma. Andrés García, el hombre que había besado a las mujeres más hermosas del cine latinoamericano, el que había conducido Ferraris por las costas de Acapulco, el que había bebido con presidentes y peleado con mafias, el que había sobrevivido balazos, caídas, divorcios y escándalos que habrían destruido a cualquier mortal, estaba muerto. Tenía 81 años. Y la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era la misma que millones pensaban en silencio. ¿Murió de viejo o murió de todo lo que vivió? Porque Andrés García no fue simplemente un actor. Fue un fenómeno. Fue un exceso. Fue una contradicción caminando sobre dos piernas. Y la historia de cómo llegó al final de sus días es mucho más oscura, más complicada y más humana de lo que cualquier revista de espectáculos te ha contado jamás. Hoy vas a saber 4 cosas que nadie ha contado juntas. 4 revelaciones que, cuando las escuches una tras otra, van a cambiar completamente la imagen que tienes de este hombre. Primera, la verdad sobre por qué Andrés García abandonó su país natal siendo apenas un adolescente, y lo que dejó atrás que nunca pudo olvidar. Una historia de violencia familiar que él mismo confesó solo al final de su vida. Segunda, el nombre de la persona que, según testimonios directos de personas cercanas a García, lo traicionó de la manera más brutal en el momento en que más lo necesitaba. Y cómo esa traición desencadenó una espiral de autodestrucción que duró décadas. Tercera, lo que realmente pasó en esa noche en Acapulco, que todos mencionan pero nadie explica completamente. Una noche de venganza, de armas, de sangre y de consecuencias legales que estuvieron a punto de destruir su carrera para siempre. Cuarta, el secreto que Andrés García guardó hasta los últimos meses de su vida sobre su salud. Un secreto que sus más cercanos conocían, pero que él negó públicamente hasta que ya no pudo seguir negándolo. Y que explica por qué su final fue tan solitario y tan diferente al glamour con el que vivió. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí contamos las historias que los medios grandes no se atreven a contar completas. Andrés García Andújar nació el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana. No nació en México, aunque durante décadas muchos creyeron que sí. No nació entre flashes de cámara ni en una familia de artistas. Nació en un barrio de clase media baja de la capital dominicana. En una casa donde el dinero era escaso y las tensiones familiares eran abundantes. Su padre, José García, era un hombre de carácter difícil, autoritario, con esa rigidez que tenían muchos hombres de su generación en el Caribe, convencidos de que la disciplina severa era sinónimo de buen padre. Su madre, Antonia Andújar, era una mujer de una belleza notable, callada, resistente, del tipo de mujeres que aguantan porque creen que aguantar es lo correcto. ¿Te imaginas crecer en esa casa? ¿Te imaginas ser un niño con energía desbordante, con una necesidad enorme de ser visto, de ser reconocido y encontrar en tu propio hogar más miedo que amor? Porque eso fue lo que vivió Andrés García de niño. No fue una infancia de telenovela. No fue la pobreza romántica que los actores describen en las entrevistas para parecer más auténticos. Fue algo más complicado, más difuso, más real. Fue la infancia de un niño que aprendió muy temprano que el mundo podía ser un lugar hostil y que la mejor defensa era proyectar fuerza, siempre fuerza, nunca debilidad.
La República Dominicana de los años 40 y 50 era un país bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Un régimen brutal, represivo, donde hablar mal del gobierno podía costarte la vida o la libertad. Los García Andújar no eran políticos, no eran activistas, pero respiraban el mismo aire enrarecido que respiraba toda la isla. Un ambiente donde el miedo era cotidiano, donde la autoridad era sinónimo de violencia potencial, donde los hombres aprendían que el poder se ejercía con el puño cerrado. Ese ambiente formó a Andrés García antes de que él mismo lo supiera. Andrés era el mayor de varios hermanos, y desde pequeño desarrolló una capacidad natural para llamar la atención. Era guapo. Eso era innegable incluso a los 10 años. Tenía esa combinación de rasgos que en el Caribe se llama buena presencia. Piel morena clara, ojos claros heredados de alguna mezcla europea en el árbol familiar. Complexión atlética que desarrolló jugando en las calles de Santo Domingo desde que tenía uso de razón. Los vecinos lo notaban. Las niñas de la escuela lo miraban. Y él, con esa intuición que tienen los niños más inteligentes, entendió pronto que su físico era una moneda de cambio, una forma de poder que nadie le podía quitar. Pero lo que nadie sabía era lo que pasaba puertas adentro. Las peleas en casa, la tensión constante, los silencios cargados de electricidad que antecedían a los momentos de explosión. Andrés García habló de esto en entrevistas tardías, cuando ya tenía más de 70 años y sentía que no tenía nada que perder siendo honesto. Dijo, con esa voz ronca que se había vuelto su marca registrada: «Mi papá era un hombre duro, muy duro. Yo aprendí a no llorar delante de él, porque llorar era una debilidad y la debilidad se pagaba». Esas palabras, dichas casi de pasada en una entrevista de YouTube que tuvo millones de visitas, contienen más psicología que 100 horas de análisis. Un niño que aprende que las lágrimas son peligrosas se convierte en un adulto que no sabe cómo procesar el dolor. Y Andrés García pasó décadas demostrándolo. La escuela fue para él un espacio relativamente más seguro que el hogar. Era buen estudiante cuando quería serlo, pero lo que realmente lo distinguía era su capacidad atlética. Practicó boxeo desde los 11 años, y ese deporte, que en los barrios caribeños era mucho más que un pasatiempo, se convirtió en su primera identidad real: el boxeador, el que sabe pelear, el que no le huye a nada. Esa identidad lo siguió toda la vida, mucho más allá de cuando dejó de subir a un ring. ¿Por qué importa todo esto? Porque para entender a Andrés García, el actor, el galán, el escándalo constante, primero tienes que entender a Andrés García, el niño de Santo Domingo. Primero tienes que ver a ese chico mirando hacia el norte, hacia México, hacia Estados Unidos, hacia cualquier lugar que no fuera la casa donde creció. Primero tienes que entender que su ambición no era simple vanidad de muchacho bonito. Era supervivencia. Era la necesidad urgente, casi desesperada, de convertirse en alguien tan grande, tan visible, tan famoso, que ninguna autoridad pudiera aplastarlo nunca más. La familia García Andújar tomó la decisión de emigrar a México cuando Andrés tenía alrededor de 15 años. Fue una decisión que cambió la historia del cine latinoamericano, aunque en ese momento nadie, ni el propio Andrés, tenía la menor idea de lo que estaba por venir. México en los años 50 era la meca del cine en español. La época de oro del cine mexicano estaba en su apogeo o llegando a su fin, dependiendo de a quién le preguntaras. Pero la industria seguía siendo enorme, poderosa, generadora de estrellas que brillaban en toda América Latina y en España. Pedro Infante había muerto en 1957, pero su sombra seguía siendo inmensa.
Jorge Negrete ya era leyenda. María Félix era un monumento viviente. Y en algún lugar de esa constelación había espacio para un joven dominicano con cara de cine y cuerpo de atleta que no tenía miedo de nada ni de nadie. México, Distrito Federal. En esa época era una ciudad que expandía sus límites físicos y simbólicos al mismo tiempo. El milagro económico mexicano estaba transformando el país. Y la capital concentraba esa transformación con toda su energía caótica. Para un joven recién llegado del Caribe, la ciudad podía ser abrumadora. Los edificios más altos que cualquier cosa que hubiera visto. El tráfico, el ruido, la multitud de gentes de todas las regiones del país. Pero Andrés García no se abrumó, se lanzó. Los primeros años en México fueron de trabajo duro y de aprendizaje acelerado. El joven García hizo de todo. Trabajó como cargador en mercados, como empleado en negocios varios, como entrenador personal, aprovechando su físico atlético. Siguió boxeando. Y en los gimnasios del Distrito Federal empezó a construir una red de conocidos que con el tiempo se volvería invaluable. En ese México de los años 60, los gimnasios eran espacios de encuentro social para hombres de todas las clases sociales. Políticos, artistas, empresarios, deportistas. Todos sudaban juntos. Y en esas horas compartidas se forjaban relaciones que luego se convertían en oportunidades. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de Andrés García en esos primeros años no era su fuerza física, aunque era considerable. Era su presencia, eso que los anglosajones llaman it, y que en español no tiene traducción exacta. Esa capacidad de entrar a un lugar y que la gente voltee a verlo sin que él haga nada en particular. Un magnetismo que no se aprende, que se tiene o no se tiene. Andrés García lo tenía en abundancia, y quienes lo conocieron en esos años lo dicen con una consistencia que hace difícil dudar. Era el tipo de hombre que llenaba una habitación simplemente al cruzar la puerta. Fue ese magnetismo el que llamó la atención de un pequeño productor de televisión que lo vio en un gimnasio del centro de la ciudad en 1963. El hombre, cuyo nombre la historia ha olvidado con la crueldad que la historia reserva para los intermediarios, le dijo algo simple. ¿Has pensado en actuar? Andrés García tenía 22 años. Llevaba varios años en México construyendo una vida sin dirección clara. Y la pregunta cayó en un terreno fértil. No, no había pensado en actuar. Pero en el momento en que se lo preguntaron, supo que sí, que eso era exactamente lo que había venido a hacer, aunque no lo hubiera sabido antes. Sus primeras apariciones en pantalla fueron modestas, pequeños papeles en telenovelas de la época, apariciones breves en películas de bajo presupuesto, donde su función principal era verse bien y no tropezar con el mobiliario. Pero incluso en esos papeles mínimos, algo era evidente para quien quisiera verlo. La cámara lo amaba. Hay actores que son perfectos en el teatro, pero que la cámara aplana, que reduce a nada toda su energía. Andrés García era exactamente lo contrario. La cámara lo multiplicaba, le añadía dimensiones. Lo hacía más peligroso, más seductor, más real que en la vida real, lo cual es una paradoja interesante para alguien que era ya bastante impactante en persona. Tomó clases de actuación con la seriedad pragmática de alguien que sabe que el talento natural necesita técnica para sostenerse. No fue al conservatorio, ni pasó años estudiando a Stanislavski. Aprendió en el set, mirando a los actores con más experiencia, haciendo preguntas que muchos de sus colegas más inseguros habrían tenido miedo de hacer. Tenía esa combinación poco común de confianza en sí mismo y voluntad genuina de aprender. Y esa combinación aceleró su desarrollo como actor de una manera que sorprendió incluso a quienes habían apostado por él desde el principio. Los años 60 en México eran años de experimentación social y cultural.
El país estaba cambiando, la televisión estaba creciendo exponencialmente, y el público quería nuevos rostros, nuevas historias, nuevas emociones. Andrés García llegó al momento exacto, con el look exacto, con la energía exacta para lo que el público mexicano quería ver. Un hombre que no se parecía a los galanes clásicos de la época de oro, que no tenía la sofisticación europea de algún galán de los años 40, sino que era algo diferente, crudo, físico, intenso, con una sexualidad que desbordaba la pantalla sin necesitar subrayarla. ¿Sabes lo que significa llegar al lugar correcto en el momento correcto con la preparación correcta? Significa que el éxito no es accidente, pero tampoco es solo trabajo. Es la intersección de esas tres cosas. Y Andrés García estaba parado exactamente en esa intersección, cuando la industria del entretenimiento mexicano empezó a crecer de formas que nadie había predicho completamente. Sus papeles fueron creciendo. Los productores comenzaron a pedirlo por nombre. Las revistas de espectáculos publicaron sus primeras fotos, y la respuesta del público femenino fue inmediata y abrumadora. El correo de fans empezó a llegar. Las llamadas telefónicas a los estudios preguntando por él. La maquinaria del estrellato estaba empezando a girar, lentamente al principio, luego con una velocidad que pronto sería imposible de controlar. Aquí viene lo primero que te prometí. Andrés García habló de su padre muchas veces, pero siempre de manera incompleta, siempre dejando algo fuera, siempre con esa vaguedad calculada de alguien que quiere ser honesto, pero no completamente honesto. En entrevistas de los años 70 y 80, en su época de máxima fama, describía su infancia en República Dominicana como difícil pero formativa. Usaba ese adjetivo, formativa, como un escudo, como una manera de decir que lo que vivió fue duro sin tener que explicar exactamente qué tan duro fue. Pero en los últimos años de su vida, cuando la muerte ya estaba cerca y los filtros empezaban a caerse uno por uno, Andrés García empezó a revelar más. En una entrevista que dio en 2022, cuando ya estaba visiblemente enfermo, dijo algo que pasó relativamente desapercibido entre todos los escándalos que rodeaban su nombre en ese momento. Dijo que la razón por la que se fue de República Dominicana cuando era adolescente no fue solo la búsqueda de oportunidades. Dijo que se fue porque si se quedaba, iba a hacerle daño a su padre. O quizás, dijo con una pausa larga que el entrevistador dejó pasar sin entender su peso, quizás era su padre quien iba a hacerle daño a él. Esa confesión tardía, hecha casi de pasada, casi en voz baja, es la clave para entender todo lo que vino después. Un joven que sale huyendo de su propio hogar, de su propia familia, de su propia historia, llevando consigo una herida que nunca va a cicatrizar bien, que va a infectarse con los años, que va a manifestarse en patrones de conducta que él mismo no va a poder explicar del todo. Esa es la historia real del origen de Andrés García. No el galán exitoso, el niño que tuvo que irse. Con el secreto de su partida guardado en algún lugar profundo del pecho, Andrés García continuó su ascenso. Los años 60 se convirtieron en los 70, y con el nuevo decenio llegó el gran salto. Sus papeles en películas de acción, donde podía usar su físico atlético de maneras que los actores más académicos no podían igualar, lo establecieron como un nombre de taquilla real. Peleas coreografiadas que parecían reales, porque Andrés García sabía pelear de verdad. Escenas de persecución que filmaba él mismo sin doble. Una disposición a exponerse físicamente en el set que los directores amaban porque les ahorraba tiempo, dinero y la complejidad de usar un stuntman para un actor que no quería ser protegido. Fue en ese contexto que llegó su consagración definitiva como galán de cine.
las películas de acción y aventura que filmó entre 1970 y 1980 son, para quien las vea hoy, piezas de una época muy específica del cine latinoamericano. No son obras de arte en el sentido académico del término. Son entretenimiento puro, sin pretensiones, con una energía visceral que sobrevivió las décadas, porque estaba sostenida por la presencia genuina de su protagonista. Andrés García en pantalla en esos años era una fuerza de la naturaleza, carismático, físicamente imponente, con una sonrisa que el público femenino de toda América Latina aprendió a reconocer y a desear. Acapulco se convirtió en su casa adoptiva, esa ciudad costera del Pacífico mexicano, glamorosa y decadente al mismo tiempo, populosa y peligrosa. Perfecta escenografía para el tipo de vida que Andrés García quería vivir y el tipo de hombre que quería ser. Fue el lugar donde el actor y el personaje terminaron de fundirse hasta volverse indistinguibles. Las playas de Acapulco vieron a Andrés García en sus momentos más brillantes y en sus momentos más oscuros. Vieron su risa y vieron su rabia. Vieron sus amores y vieron sus guerras. Y Acapulco, ciudad que guarda los secretos de los ricos y los famosos, con la discreción de quien sabe que los secretos tienen precio, guardó los de García con particular celo. Las mujeres en su vida fueron muchas, muchas más de las que él mismo pudo recordar con precisión en sus años finales, o al menos eso decía en las entrevistas, con una sonrisa que mezclaba orgullo y algo que podría haber sido remordimiento si uno lo miraba con suficiente cuidado. Su primera relación seria, la que podría considerarse su primer matrimonio, aunque los registros son confusos en los detalles, fue con una mujer joven de la Ciudad de México, cuyo nombre prefirió mantener en la discreción incluso cuando habló públicamente de esa época. Fue una relación intensa, corta, que terminó con la misma violencia sísmica con la que comenzó. Una relación que dejó marcas en ambos y que Andrés García identificaría más tarde como el patrón de todas las que vinieron después. Porque había un patrón. Eso es lo que resulta evidente cuando se mira la vida sentimental de Andrés García desde la distancia que da el tiempo. Un patrón de atracción fulminante, de conexión intensa, de promesas genuinas seguidas de incapacidad real de cumplirlas. Un patrón de hombres que aprendieron de niños que el amor y el dolor van juntos. Que la cercanía eventualmente produce heridas. Y que la mejor manera de no ser herido es no quedarse quieto el tiempo suficiente para que la herida encuentre dónde clavarse. Andrés García se movía constantemente, de mujer en mujer, de proyecto en proyecto, de exceso en exceso, no porque fuera superficial, que eso era lo que la prensa decía y lo que era más fácil creer, sino porque moverse era su manera de sobrevivir. Sandra Vale fue quizás la relación más conocida de sus años de mayor fama. Una actriz de presencia magnética, con quien compartió pantalla y vida privada en una combinación que la prensa de la época siguió con el fervor que hoy se reserva para las celebrity couples de las redes sociales. Eran una pareja que el público quería que funcionara, que proyectaban exactamente el tipo de glamour aspiracional que el México de los 70 consumía con avidez. En público eran perfectos. En privado, según testimonios de personas que los conocieron en esa época, eran un territorio de guerra intermitente. ¿Qué pasaba entre ellos? Lo que pasa en todas las relaciones, donde dos personas con heridas profundas se encuentran y no tienen las herramientas para procesarlas de otra manera que no sea la intensidad. La pasión se convertía en pelea. La pelea se resolvía con más pasión. Y en ese ciclo se pasaron años, construyendo algo que era genuino en su intensidad, pero insostenible en su estructura. Porque Andrés García no sabía ser un hombre en pareja de la misma manera que sabía ser un hombre solo. Ese era su don y su condena al mismo tiempo.
Sus hijos llegaron en ese periodo. Andrés García Osuna, conocido como Andrés García Jr., fue el primero que el actor reconoció públicamente. Aunque las circunstancias de su nacimiento y la relación con su madre estuvieron rodeadas de la complejidad que caracterizaba toda la vida sentimental de García padre. Luego vinieron otros hijos, con otras mujeres, en circunstancias diversas que la prensa rastreó con mayor o menor éxito a lo largo de los años. Andrés García fue padre de una manera que reflejaba exactamente quién era. Intenso cuando estaba presente, ausente cuando no lo estaba, incapaz de la constancia que la paternidad requiere, pero genuinamente afectuoso en los momentos en que la vida se lo permitía. La relación con sus hijos, particularmente con Andrés Jr., fue una de las heridas más visibles de sus últimos años. Las entrevistas que padre e hijo dieron en diferentes momentos muestran dos versiones casi incompatibles de la misma historia. Dos memorias que se contradicen con la ferocidad que se reserva para las verdades que duelen. El hijo hablando de abandono, de ausencia. De un padre que era más famoso que presente. El padre hablando de sus limitaciones, de sus errores, pero también de su amor. Un amor que expresaba de las pocas maneras que sabía. Que no siempre eran las maneras que su hijo necesitaba. La industria cinematográfica mexicana en los años 70 era un mundo de excesos normalizados. Las fiestas que los productores organizaban eran legendarias. Eventos donde el dinero fluía con la misma liberalidad que el alcohol y las sustancias que nadie nombraba en voz alta, pero que todos consumían. Andrés García estaba en el centro de ese mundo, no como víctima, sino como protagonista voluntario y entusiasta. Le gustaba la fiesta, le gustaba el alcohol, le gustaba el riesgo. Y en ese ambiente que validaba y amplificaba exactamente esas tendencias, sus excesos no encontraron frenos, sino combustible. Las armas eran parte de su vida desde muy joven. En un hombre criado en la cultura del Caribe y de México, donde la masculinidad y el acceso a las armas van frecuentemente de la mano, esto no era inusual. Pero en García había algo más que normalidad cultural. Las armas eran parte de su identidad performativa. Las portaba, las coleccionaba, las mencionaba en entrevistas con una familiaridad despreocupada que hoy resultaría imposible en un personaje público. Y esa relación con las armas, más tarde, iba a tener consecuencias que cambiarían su vida para siempre. Su fama llegó a su punto más alto a mediados de los años 70. Sus películas llenaban los cines de todo México y de buena parte de América Latina. Su cara estaba en cada revista de espectáculos, en cada programa de televisión, en cada conversación sobre el cine nacional. Era, sin exageración posible, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en español. Y con esa fama vino todo lo que la fama trae consigo. Más dinero del que sabía manejar, más oportunidades de las que podía aprovechar, más personas que querían algo de él, de las que podía distinguir con claridad cuáles tenían buenas intenciones y cuáles simplemente querían estar cerca de la luz mientras durara. Aquí viene lo segundo que te prometí. La traición. Necesitas entender algo sobre Andrés García para que esta parte tenga todo su peso. Era un hombre que no confiaba fácilmente. La infancia que te describí, los años de construirse solo desde la nada, la industria que había aprendido a navegar con astucia y desconfianza. Todo eso había producido un hombre que mantenía su círculo cercano deliberadamente pequeño y que cuando decidía confiar en alguien, lo hacía completamente. Con esa intensidad que era su firma en todo lo que hacía. Por eso, cuando la traición llegó, llegó desde adentro. Llegó desde el lugar donde menos se esperaba. Durante años, Andrés García habló en términos vagos sobre una persona de su entorno que lo había perjudicado gravemente en un momento crítico de su carrera. Una persona a quien él había protegido,
a quien había dado oportunidades, a quien había introducido en los círculos de poder del cine mexicano. No nombraba directamente a esta persona en sus primeras declaraciones, pero su lenguaje corporal, su tono de voz, el veneno controlado con que pronunciaba cada palabra cuando tocaba el tema, decían más que cualquier nombre. Fuentes cercanas al actor, personas que trabajaron con él en ese periodo, coinciden en señalar que la traición involucró el sabotaje deliberado de al menos 2 proyectos cinematográficos de gran presupuesto en los que García estaba comprometido, proyectos que habrían consolidado su transición hacia un cine más serio, más internacional, más en línea con lo que el actor quería hacer después de años de éxito comercial. La persona en cuestión, según estas fuentes, compartió información confidencial con productores competidores y difundió rumores sobre el comportamiento de García en el set, su supuesta dificultad para el trabajo, su impuntualidad, sus excesos que hacían imposible trabajar con él de manera profesional. Rumores que tenían suficiente base en la realidad para ser creíbles, pero que fueron amplificados y distorsionados estratégicamente para que los productores que evaluaban esos proyectos decidieran no apostar por él. Andrés García nunca supo con certeza si esta persona actuó sola o si era parte de algo más organizado. Pero sí supo, eventualmente, quién había sido. Y esa certeza, llegada tarde, llegada cuando el daño ya era irreversible, fue una de las heridas que nunca terminó de sanar. Porque no es el daño lo que destruye a un hombre. Es saber quién lo causó y no haber podido evitarlo. Los años 70 terminaron con Andrés García en la cima, pero era una cima que ya mostraba sus primeras grietas. Su reputación como hombre difícil en el set no era completamente falsa, y él lo sabía. Los excesos nocturnos que comenzaban a afectar su desempeño en el trabajo. Los conflictos con directores que no toleraban su manera de hacer las cosas. La sensación creciente que sus colaboradores más cercanos empezaban a compartir, aunque nadie se atrevía a decírsela directamente, de que el galán indestructible podría no ser tan indestructible como parecía. Pero en los años 80, Andrés García encontró un nuevo territorio que lo revitalizó temporalmente. La televisión, que había sido solo un escalón en su camino hacia el cine, se convirtió en un espacio donde podía reinventarse. Las telenovelas de esa década lo mostraron a millones de espectadores en toda América Latina. Y la respuesta del público fue suficientemente entusiasta para recordarle a la industria que, independientemente de los rumores y las complicaciones, el nombre de Andrés García seguía siendo sinónimo de ratings. Los productores que podrían haberle cerrado puertas por los motivos que mencionamos, eventualmente tuvieron que reconocer esa realidad económica. El público lo quería, y en el negocio del entretenimiento, lo que el público quiere siempre termina imponiéndose. Fue en ese periodo de relativo renacimiento profesional cuando llegó a su vida Margarita Portillo, la mujer que se convertiría en su esposa más duradera, en la madre de sus hijos menores, en la persona que vio de más cerca tanto los momentos de grandeza como los de mayor hundimiento. Margarita era diferente a las mujeres que habían pasado antes por la vida de García, menos vinculada al mundo del espectáculo, más aferrada a una vida con estructuras y rutinas que el actor necesitaba, aunque resistiera. La relación fue intensa desde el principio, con el patrón que ya conocemos. Atracción fulminante, compromiso total en los primeros tiempos, y luego la lenta pero inexorable erosión producida por los mismos demonios de siempre. Leonardo García nació de esa relación, y con él llegó algo que Andrés García no había esperado sentir con la intensidad con que lo sintió. Una responsabilidad que no podía evitar o ignorar. Un amor que, a diferencia del amor romántico que sabía encender y apagar según sus necesidades, no tenía interruptor.
La paternidad de Leonardo fue, según el propio García en entrevistas de sus últimos años, su mayor fuente de orgullo y su mayor fuente de dolor al mismo tiempo. Porque él sabía, con la claridad que da la introspección tardía, que le estaba fallando de la misma manera que su propio padre le había fallado a él, y saberlo no era suficiente para cambiarlo. ¿Cómo puede un hombre saber exactamente qué está haciendo mal y seguir haciéndolo? Esa es la pregunta que la psicología lleva décadas intentando responder, y que la vida de Andrés García ilustra con una precisión que ningún caso de estudio podría mejorar. La respuesta corta es que el conocimiento intelectual de un problema y la capacidad emocional para resolverlo son dos cosas completamente diferentes. Puedes saber con perfecta claridad que bebes demasiado y seguir bebiendo. Puedes saber que eres incapaz de la consistencia que tus hijos necesitan y seguir siendo inconstante. El conocimiento sin las herramientas emocionales adecuadas es solo sufrimiento más informado. Y Andrés García sufrió con mucha información y muy pocas herramientas. Acapulco, mientras tanto, seguía siendo su reino. La ciudad había crecido desde los años dorados de los 60 y 70, cuando era el destino turístico de las élites latinoamericanas y de las celebridades hollywoodenses, hacia algo más complejo, más contradictorio. El turismo de lujo coexistía con una pobreza creciente en las colonias periféricas. El glamour de la zona dorada compartía ciudad con barrios, donde la violencia del narcotráfico comenzaba a dejar sus marcas más visibles. Andrés García vivía en ese Acapulco, con plena conciencia de sus contradicciones. No era ajeno a ningún lado de la ciudad. Conocía a los empresarios en sus villas de la carretera escénica y conocía a los hombres de los barrios bajos que vivían según reglas que el resto de la sociedad prefería ignorar. Esa doble ciudadanía, esa capacidad de moverse en mundos que no se tocaban en la vida ordinaria de la mayoría de las personas, fue uno de sus activos más valiosos y una de sus fuentes de peligro más consistentes. Porque los mundos que no se mezclan ordinariamente producen fricciones explosivas cuando alguien los fuerza a coexistir. Y Andrés García tenía la tendencia, cultivada durante décadas, de forzar exactamente ese tipo de coexistencias. Aquí viene lo tercero que te prometí. La noche en Acapulco. La noche que todos mencionan, pero nadie ha contado completamente. Necesitas un poco de contexto para entender por qué esa noche fue lo que fue. A finales de los años 80 y principios de los 90, Acapulco estaba viviendo una transformación violenta. Los grupos criminales que operaban en la región estaban en proceso de reorganización. Y ese proceso, como todos los procesos de reorganización en el mundo criminal, producía conflictos, amenazas, ajustes de cuentas. Andrés García, con su casa en Acapulco, con su red de conocidos que cruzaba todas las líneas sociales, con su reputación de hombre que no retrocedía ante nada ni nadie, estaba en una posición particularmente vulnerable a ser arrastrado por esas corrientes. Las amenazas comenzaron antes de esa noche específica. Amenazas que García recibió de maneras diversas, a través de intermediarios, de mensajes indirectos, de incidentes menores que solos no parecían gran cosa, pero que juntos dibujaban un patrón claro. Alguien quería algo de él, o quería que se fuera, o simplemente quería demostrar poder sobre él. Las versiones varían según la fuente. Lo que no varía es lo que sucedió esa noche. Era tarde, el tipo de hora en que Acapulco ya ha terminado su función para los turistas y empieza su función verdadera para quienes viven en ella de manera permanente. Andrés García estaba en su propiedad cuando llegaron. Eran varios hombres, armados, con una actitud que no dejaba mucho espacio para la interpretación. Lo que querían, exactamente, sigue siendo materia de especulación. Porque la versión pública que García contó fue, según quienes estuvieron cerca de los hechos,
Una versión muy pulida, muy conveniente, que preservaba ciertas relaciones y omitía ciertos detalles que habrían complicado la historia de maneras que García no quería complicar. Lo que sí es confirmado es que hubo disparos. Lo que es confirmado es que García resultó herido. Una herida en la que hubo pérdida significativa de sangre, pero que no fue mortal. Aunque en el momento habría podido serlo con diferente ángulo o diferente distancia. Lo que es confirmado es que al menos uno de los agresores resultó herido también. Y que las versiones sobre si esa herida fue infligida por García mismo o por alguien que estaba con él esa noche, nunca han sido completamente resueltas. La investigación policial que siguió fue notable por su falta de resultados. No hubo arrestos. No hubo condenas. No hubo, en términos prácticos, ninguna consecuencia judicial visible para los agresores. Lo que sí hubo fueron conversaciones. ¿Conversaciones de alto nivel? Según fuentes que en ese momento estaban en posición de saberlo. Conversaciones que involucraban nombres que García no quería pronunciar públicamente y que los funcionarios involucrados no querían pronunciar en ningún contexto. La noche de Acapulco no fue simplemente un asalto. Fue la culminación visible de una serie de conflictos que Andrés García había ido acumulando durante años. Conflictos personales, conflictos de negocios, conflictos de territorio en sentido tanto literal como figurado, y que esa noche convergieron en su propiedad con una violencia que el actor nunca terminó de procesar por completo. Habló de esa noche muchas veces. La contó con variaciones. La minimizó cuando convenía minimizarla y la amplificó cuando convenía amplificarla. Pero siempre, en cada versión, había algo que faltaba. Un nombre que no decía. Un detalle que omitía. Como si el núcleo real de lo que pasó esa noche fuera una información que llevó consigo hasta la tumba. Los años 90 llegaron como llegan a todos los hombres que vivieron demasiado en los 80. Con una cuenta pendiente que era necesario empezar a pagar. La industria del cine mexicano estaba cambiando de maneras que no favorecían el tipo de películas que habían hecho la fama de Andrés García. El cine de acción al estilo que él representaba estaba pasando de moda. Desplazado tanto por las producciones de Hollywood, que llegaban con presupuestos incomparables, como por una nueva generación de cineastas mexicanos que querían hacer algo radicalmente diferente. El espacio para el galán de acción clásico se estaba reduciendo. Y García lo notó con la agudeza de quien ha vivido del reconocimiento ajeno el tiempo suficiente para entender cuándo ese reconocimiento empieza a cambiar de temperatura. La televisión siguió siendo un refugio, las telenovelas, los programas de entrevistas donde era invitado frecuente. La televisión de paga que en esa década empezaba a crecer en México y América Latina. Su nombre seguía siendo suficientemente grande para abrir puertas. Pero la naturaleza de esas puertas había cambiado. Ya no eran las puertas de los grandes estudios de cine. Eran las puertas de un mundo que lo respetaba como figura del pasado más que como figura del presente. ¿Cómo procesa eso un hombre como Andrés García? Un hombre cuya identidad estaba tan completamente fusionada con su fama que separarlos habría sido como separar el agua del océano. La respuesta, previsible pero no por eso menos trágica, fue el recrudecimiento de los excesos. Más alcohol, que siempre había estado presente, pero que en los 90 empezó a tener un peso diferente, más serio, más constante. Más aislamiento detrás de la apariencia de sociabilidad. Más explosiones de ira que ya no podían atribuirse al temperamento del artista exitoso, sino que empezaban a tener el sabor de algo más oscuro, más desesperado. Los conflictos con su familia se intensificaron en ese periodo. Las separaciones y reconciliaciones que marcaron su relación con Margarita Portillo llegaron a su punto de mayor tensión.
Sus hijos, creciendo en ese ambiente, absorbían la inestabilidad con el silencio que los niños desarrollan cuando el mundo de los adultos es demasiado confuso para procesarlo de otra manera. Y Andrés García, consciente de estar repitiendo patrones que había jurado no repetir, aceleraba en lugar de frenar. Porque frenar implicaba parar, y parar implicaba pensar, y pensar implicaba enfrentar cosas que eran más fáciles de mantener en movimiento. Sus propiedades en Acapulco eran el símbolo más tangible de todo lo que había construido. La famosa Mansión de García era un espacio que había visto décadas de fiestas legendarias, de visitas de figuras del calibre de presidentes latinoamericanos y estrellas internacionales del entretenimiento. Era también un espacio que empezaba a mostrar los signos del descuido que llega, cuando el dinero que antes fluía sin restricciones empieza a fluir con menos generosidad. Los años de gasto sin freno habían cobrado su cuota. Las inversiones que hizo en propiedades, en negocios de diverso tipo, en proyectos que parecían brillantes en la euforia de las reuniones iniciales y que en la sobriedad del día siguiente resultaban ser menos brillantes de lo que parecían, habían producido un panorama financiero que sus asesores le describían en términos que él prefería no escuchar completamente. Era un hombre acostumbrado a ganar mucho y gastar más. Un hombre para quien el dinero había sido durante décadas un recurso aparentemente inagotable, una señal de su valor, una manera de demostrar constantemente que el niño de Santo Domingo que llegó a México sin nada había llegado muy lejos. Y cuando ese recurso empezó a tener límites más visibles, la sensación de pérdida fue doble. Pérdida material, sí, pero más profundamente pérdida de una identidad que había construido sobre esa abundancia. Los rumores sobre sus problemas financieros circulaban en la industria con la velocidad que circulan todas las noticias de las caídas en los negocios del espectáculo. El morbo particular que existe en el entretenimiento por ver caer a quienes una vez estuvieron en la cima es una de las constantes más deprimentes de ese mundo. Y en el caso de Andrés García, ese morbo estaba potenciado por el hecho de que él mismo había contribuido tanto a construir su imagen de hombre invulnerable, que la vulnerabilidad era una historia especialmente apetecible. Sus amigos de esa época, los que quedan y los que están dispuestos a hablar, describen a un Andrés García de los 90 que era ya una figura más sombría que la del galán de las décadas anteriores. Todavía podía ser el centro de la fiesta cuando quería serlo. Todavía tenía ese magnetismo que nunca lo abandonó completamente. Pero entre una fiesta y la siguiente había silencios más largos, reflexiones más oscuras y una conciencia creciente de que el tren que había montado durante décadas estaba llegando a una estación que no tenía mucho glamour. Aquí viene lo cuarto que te prometí. El secreto de salud. Andrés García comenzó a tener problemas de salud graves antes de lo que su entorno público supo, mucho antes. Las personas más cercanas a él, los que convivían con él en Acapulco en los años posteriores a 2010, conocían una realidad que era muy diferente de la imagen que el actor proyectaba en sus apariciones mediáticas. En esas apariciones, García seguía siendo el hombre duro, el que había sobrevivido todo, el que tenía opiniones sobre todo y las expresaba sin filtros, el galán envejecido pero no doblegado. Pero en la intimidad de su casa en Acapulco, la realidad era diferente. Las caídas eran frecuentes, las caídas que él atribuía públicamente a otros factores, a los efectos del alcohol, a accidentes domésticos, pero que quienes lo conocían identificaban como algo neurológico, algo que tenía que ver con una salud que se deterioraba de maneras que él se negaba a investigar completamente o a revelar públicamente. En 2022, cuando ya era imposible seguir manteniendo la apariencia completa, Andrés García confirmó que padecía cirrosis hepática avanzada, una enfermedad directamente relacionada con décadas de consumo de alcohol,
una enfermedad que en su estadio avanzado tiene implicaciones sistémicas que van mucho más allá del hígado. Pero lo que no dijo, lo que minimizó consistentemente en sus declaraciones públicas, era el alcance real del deterioro. La cirrosis avanzada había producido complicaciones que afectaban múltiples sistemas del organismo. Sus cercanos hablaban, en conversaciones privadas, de una persona que necesitaba cuidados de una complejidad que su entorno inmediato no siempre estaba en condiciones de proporcionar. Y aquí está la parte del secreto que más duele. La parte que sus cercanos confirman con la incomodidad de quien revela algo que siente que debería haber permanecido privado, pero que es demasiado importante para omitir en cualquier historia honesta sobre este hombre. Andrés García sabía desde al menos 2019 que su pronóstico no era bueno, que los años que le quedaban eran pocos y que la calidad de esos años dependería de cambios radicales en su manera de vivir. Cambios que él intentó hacer, pero que no pudo sostener completamente. El secreto no era solo médico, era también emocional. Era la confesión implícita de que el hombre indestructible no era indestructible. Era la admisión de que décadas de vivir a máxima velocidad habían pasado una factura que no era metafórica, sino literal, biológica, irreversible. Y Andrés García, que había construido toda su identidad sobre la imagen de la invulnerabilidad, enfrentaba esa verdad con la mezcla de valentía y negación, que fue su manera de enfrentar todas las verdades difíciles de su vida. Los últimos años fueron los más complicados de todos. La vida en Acapulco, que había sido su elección deliberada de retiro regio y bohemio al mismo tiempo, se fue convirtiendo en algo más parecido al aislamiento. Las personas que lo visitaban en esos años describían una casa donde el tiempo parecía haberse detenido, llena de fotografías y objetos de una vida que había sido enorme, habitada por un hombre que todavía podía ser el Andrés García de antes, cuando tenía energía para hacerlo, pero que en los momentos de cansancio mostraba el peso de todo lo vivido de maneras que eran imposibles de ignorar. Sus declaraciones públicas en esos años fueron un espectáculo en sí mismas. Andrés García frente a la cámara, incluso en estado de deterioro visible, seguía siendo capaz de generar titulares. Sus opiniones sobre la política, sobre el mundo del espectáculo, sobre sus rivales pasados y presentes, sobre la vida y la muerte, eran pronunciadas con la misma franqueza sin filtros que había caracterizado su vida entera. Era como si, al saber que el tiempo se acababa, hubiera decidido aprovechar cada oportunidad de decir exactamente lo que pensaba, sin las consideraciones estratégicas que moderan lo que uno dice cuando cree que todavía tiene un futuro largo que proteger. La relación con sus hijos en ese periodo final fue un territorio de amor y de heridas en proporciones casi iguales. Leonardo García, el hijo con Margarita Portillo, estuvo presente y fue una figura de apoyo real en los últimos tiempos, una presencia que el actor reconoció con una gratitud que también era un reconocimiento implícito de todas las veces anteriores en que no había estado cuando debía estar. Andrés Jr., el hijo mayor, mantuvo una distancia que era la forma de protección que había desarrollado después de décadas de una relación que había sido más dolorosa que nutritiva. Y esa distancia, que García entendía, aunque no podía aceptarla completamente, era quizás el espejo más honesto de todo lo que su manera de vivir había producido. Margarita Portillo, la mujer que más tiempo había pasado a su lado, la que lo había visto en sus momentos más brillantes y más oscuros, era en los últimos años una figura de presencia compleja en su vida. No era una relación simple. No podía serlo después de todo lo que habían vivido juntos. Pero había en ella una lealtad que iba más allá de las categorías románticas convencionales. Era la lealtad que se desarrolla entre dos personas que han compartido suficiente como para que la separación completa se vuelva imposible,
incluso cuando la convivencia también lo es. El 27 de abril de 2023, Andrés García murió en una clínica de la Ciudad de México. Sus últimas semanas habían sido de deterioro acelerado, con hospitalizaciones frecuentes y la conciencia creciente de quienes lo rodeaban de que el cuerpo que había sido tan extraordinario durante tanto tiempo estaba llegando a su límite definitivo. La muerte llegó, según los reportes médicos, como consecuencia de múltiples complicaciones relacionadas con la cirrosis hepática. Una muerte que era, en términos médicos, el resultado predecible de décadas de un cuerpo llevado al límite de sus capacidades biológicas. México y buena parte de América Latina reaccionaron con el tipo de duelo colectivo que se reserva para las figuras que forman parte de la memoria sentimental de generaciones enteras. Las redes sociales se llenaron de homenajes, de fragmentos de sus películas más icónicas, de fotos que documentaban décadas de una carrera que había sido, en todos los sentidos de la palabra, extraordinaria. Los medios repasaron su vida con la combinación de admiración y morbo que siempre acompaña las necrológicas de los famosos que vivieron de manera tan pública y tan intensa. Pero más allá de los homenajes oficiales, más allá de los reportes de los medios, hubo algo más interesante. Las conversaciones que la gente tuvo entre sí, las personas que lo habían visto crecer en pantalla, que habían crecido con sus películas, como parte del paisaje cultural de sus infancias y juventudes, hablando de lo que significaba para ellos. Y en muchas de esas conversaciones, había una ambivalencia que era, a su manera, el homenaje más honesto posible. Porque Andrés García no era un héroe sin complicaciones. Era un hombre con enormes dones y enormes defectos, con una capacidad extraordinaria para generar amor y para causar daño, con una vida que había sido simultáneamente una historia de éxito asombroso y de fracasos profundamente humanos. ¿Qué queda de Andrés García? Queda una filmografía que, vista con los ojos de hoy, documenta una época del cine latinoamericano que ya no existe. Queda una presencia que millones de personas llevan consigo como parte de su educación sentimental. Esas imágenes de pantalla que se incrustan en la memoria mucho antes de que uno tenga la madurez para analizarlas. Queda una serie de historias, algunas verificables, muchas imposibles de verificar completamente, sobre la vida de un hombre que vivió de una manera que la mayoría de las personas no se atreve a vivir y que ninguna persona debería tener que sobrevivir sola. Queda también, y esto es quizás lo más importante, una pregunta sin respuesta fácil. La pregunta sobre qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si el niño de Santo Domingo hubiera tenido una infancia diferente. Si el joven actor hubiera encontrado personas en el camino con la capacidad de ayudarlo a procesar lo que llevaba adentro de maneras más constructivas. Si la industria que lo utilizó y aplaudió a partes iguales hubiera tenido algún tipo de responsabilidad hacia las personas que ponía en su centro, y luego dejaba caer cuando ya no servían al mismo propósito. Si él mismo, en algún momento de todos esos años de exceso y de gloria, hubiera encontrado en sí mismo la voluntad de parar, de mirar, de intentar algo diferente. No hay respuesta para esas preguntas. La vida no tiene versiones alternativas que podamos examinar. Lo que tenemos es lo que fue. Y lo que fue esto. Un hombre de capacidades extraordinarias y heridas profundas, que vivió con una intensidad que el mundo admira y con una soledad que el mundo prefiere no ver. Un hombre que tuvo todo, literalmente todo lo que la cultura de su tiempo definía como el éxito. Y que sin embargo llevó hasta el final algo que no pudo darse nunca, que nadie pudo darle, que quizás él mismo nunca supo pedir. Eso es Andrés García, no el galán, no el mito, el hombre,
Y su historia, con toda su grandeza y toda su tragedia, nos hace una pregunta que no está dirigida a él, sino a nosotros mismos. ¿Cuánto de lo que llamamos éxito es en realidad una manera muy elaborada de no tener que enfrentar lo que más nos duele? ¿Cuántas vidas brillantes por fuera son, por adentro, la historia de un niño que todavía espera que alguien venga a buscarlo? Si esta historia te llegó, si en algún momento mientras escuchabas sentiste que estabas entendiendo algo que va más allá de la vida de un actor, comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo. Y si quieres seguir conociendo las historias completas, las que los medios no se atreven a contar hasta el final, ya sabes dónde encontrarlas.